Cooperación triangular para el fortalecimiento de la implementación de la EIT en Colombia y Perú. Los países de América Latina y el Caribe implementan la EIT y son epicentro de innovaciones y buenas prácticas, convirtiéndose en referentes para otros países implementadores. Alemania, Colombia y Perú implementan desde 2018 un proyecto de cooperación triangular para el fortalecimiento de los procesos EIT en los países y el intercambio de experiencias entre ellos. Este tipo de cooperación permite establecer una relación de tipo horizontal, en donde cada país ha aportado desde sus conocimientos y competencias y ha recibido apoyo según sus intereses. En Colombia, se han apoyado las discusiones sobre pagos ambientales y la implementación subnacional, mientras que en el Perú se ha documentado la experiencia subnacional ya en marcha y se ha apoyado la concepción de su portal de datos. Este proyecto se realiza gracias al apoyo del Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe, instrumento del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania para apoyar a la región. Con el apoyo de Cooperación Alemana, GIZ, EIT Colombia, EIT Perú. El rol de la industria extractiva en la reactivación económica. El mundo atraviesa una grave crisis sanitaria y económica por la aparición del virus del COVID-19 y las medidas de confinamiento necesarias para contener su avance. En este momento sigue la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y se han visto rebrotes en varios países, aunque se ven señales de reactivación económica. Los países de la región tienen una presencia importante de industria extractiva y explotan y exportan commodities como petróleo, cobre, oro y carbón, entre otros. La explotación de estos recursos es importante para sus cuentas nacionales, al ser una fuente importante de ingresos fiscales y por representar una proporción importante de sus canastas exportadoras. Además, las empresas son una fuente de empleos y dinamizadoras de economías locales. Mientras que algunos commodities han visto fuertemente afectado su precio, otros han ganado atractivo y se han cotizado al alza. Dado el tamaño de la industria y las capacidades en la región, se espera que la industria extractiva juegue un rol importante en la necesaria reactivación económica. ¿Qué rol puede jugar la industria extractiva en esta reactivación? ¿Qué tendencias se profundizarán o acelerarán por efecto de la pandemia? Con el apoyo de Cooperación Alemana GIZ, EIT Colombia, EIT Perú. EIT Colombia queremos finalizar la serie de webinars dando las gracias a nuestros aliados estratégicos, la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ y el gobierno peruano. Aparte de darles las gracias a nuestros socios en el trabajo realizado, también queremos agradecer a nuestros panelistas nacionales e internacionales por compartir su conocimiento y experiencia en las diferentes sesiones. Agradecemos también a la Secretaría Internacional del EIT por su apoyo. Desde la industria extractiva colombiana reiteramos nuestro apoyo a este tipo de espacios y a la implementación de EIT, como una señal clara de que el gobierno está comprometido con una mayor transparencia y el fortalecimiento de la gobernanza en nuestro sector. En el webinar de hoy estaremos conversando sobre el rol de la industria extractiva en la reactivación económica. Para ella nos acompañan Alejandra Wood, directora ejecutiva del Centro de Estudios de Cobre, CESCO, organización sin fines de lucro con sede en Chile. Ella se ha desempeñado por más de 20 años en el sector minero, principalmente en BHP, donde diseñó una estrategia de marketing corporativo que posicionaba Escondida, su principal operación en Chile, entre líderes de opinión y público en general en aspectos tales como relaciones con comunidad y medio ambiente. Luego estuvo 7 años lejos del sector minero trabajando como gerente de audiovisual de asuntos corporativos en Scotiabank y como directora ejecutiva del Centro Cultural Gabriela Mistral. También nos acompaña Ana Carolina González, oficial de programa de la Fundación Ford. Ella fue miembro del Grupo Multiactor de EIT Colombia entre 2013 y 2016 y coordinó el Grupo de Investigación sobre Minería y Recursos Energéticos en la Universidad Externada de Colombia. También fue miembro de la Junta Directiva de EIT Internacional y es cofundadora de la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia de la Industria Extractiva. También nos acompaña el ministro Diego Mesa. El ministro Mesa es economista de la Universidad de Concordia en Canadá. Tiene una maestría en economía de la Universidad de McGill
en Canadá y es titular de la designación CFA del SFA Institute en Estados Unidos. Antes de ingresar al gobierno, el ministro se desempeñó como economista y experto del Departamento en Política Fiscal del Fondo Monetario Internacional durante 2 periodos que suman más de 10 años, en los cuales lideró y participó en misiones de asistencia técnica en políticas públicas para la industria extractiva en más de 25 países. El ministro también se ha desempeñado como gerente economista senior de la firma consultora PricewaterhouseCoopers en Alberta y British Columbia en Canadá, donde asesoró a clientes del sector público y privado en temas de energía, petróleo y minería. También nos acompaña Jaime Gálvez Delgado, viceministro de Minas del gobierno peruano. Es economista de la Universidad Católica del Perú y se ha desempeñado en varios cargos en el sector público y privado. En el sector público fue secretario ejecutivo del Fondo Nacional de Capacitación y Empleo, director de articulación del presupuesto territorial en el Ministerio de Economía y Finanzas, director general de promoción y sostenibilidad en el Ministerio de Energía y Minas, y desde agosto de este año ha sido nombrado como viceministro de Minas. Y por último, nos acompaña Nicolás Mainling. Nicolás es economista de la Universidad de Birmingham y magíster en Ciencias Económicas de la Universidad de Warwick, ambas en Reino Unido. Su trabajo se ha concentrado en el sector extractivo y ha trabajado en el sector público, privado y la academia. Ha trabajado en el diseño de estrategias y herramientas para maximizar los beneficios y minimizar las externalidades de las inversiones en el sector extractivo. Recientemente su interés ha girado en torno a la integración de los objetivos de desarrollo en sus estrategias y en el rol de la industria extractiva en la transición energética. Iniciaremos la sesión de hoy con una presentación de 20 minutos por parte de Nicolás Mainling, seguida de una discusión moderada por él, tomando como eje el rol de la industria extractiva en la reactivación económica. Todo el webinar se hará en español. La audiencia internacional tendrá acceso a traducción simultánea en inglés y estaremos también recibiendo preguntas del público en general, así que los invitamos a formular las preguntas. Doy paso entonces a Nicolás para que inicie su presentación. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias Lore y bueno, felicitarlos también por esta serie de webinars que sé que ha sido mucho trabajo, pero creo que también ha sido un éxito total. Entonces, felicitaciones por eso. Bueno, estimados ministro Mesa, viceministro Delgado, Ana Carolina González, Alejandra Wood y participantes. Yo en mi presentación trataré de dar una visión general de algunos de los impactos que hemos visto en el sector minero de la región andina debido a la pandemia mundial. Y luego hablaré de unas tendencias de más largo plazo y cómo también la pandemia ha impactado a esos. Y con eso espero que sirva como una buena base para el debate posterior, ¿no? Que intentaré a moderar lo mejor posible. Entonces, déjeme intentar a compartir la pantalla. Ya. ¿Se puede ver? ¿Sí? Sí. ¿Está? Sí. Ok, perfecto. Vemos perfecto. Bueno, entonces para comenzar y dar un poco de contexto, ¿no? Las medidas para contener el avance de la pandemia han implicado una reducción de la actividad económica global en todos los países y ha resultado en una recesión global significativa que ha impactado todos los sectores de la economía y también el sector minero, ¿no? Ahora estamos viendo en Europa especialmente la segunda ola, entonces también hay mucha incertidumbre en la economía global porque todo depende un poco de cómo se puede controlar este virus y cuándo haya una vaccinación al fin del día, ¿no? Los mercados internacionales también han sido fuertemente afectados, la logística, el transporte, las cadenas de suministro y pues desde el sector de consumo de minerales hasta
la producción también en la región andina, ¿no? Mirando eso un poco, hemos visto que en algunos países cuando comenzó el coronavirus hubo paros de proyectos mineros. En la mayoría de los países después fue diseñado como sector estratégico, ¿no? Que por causa de eso podía continuar a operar. Pero en muchas ocasiones también hubo paros porque hubo brotes o rebrotes en los proyectos mineros. Entonces, por la parte de producción ha habido interrupciones. Y en las regiones, en algunos casos, también hubo problemas donde comunidades no querían o estaban en contra con la reactivación minera por causa de miedo de que los trabajadores mineros traigan el coronavirus a la región. En otros casos, la industria fue vista como una fuente de ayuda, tanto para salud como también para materiales de protección, ¿no? Entonces, lo que se ha visto en las regiones mineras ha sido diferente y varias. Y bueno, y también interesante observar que los precios generalmente cuando todo esto comenzó bajaron muy rápidamente, con excepción del oro, y de ahí con los paquetes de recuperación de los países consumidores primariamente, ¿no? Los Estados Unidos, Europa y China, se vio de nuevo la subida de algunos precios, de algunos commodities. Esto muy diferenciado por commodity, ¿no? Aquí en este gráfico incluí 4 commodities que son relevantes para los países que están hoy en esta reunión. El petróleo ha caído desde el comienzo del coronavirus que ven por la raya negra, ¿no? El primer brote, desde ahí ha caído por 36% y hubo esa bajada significativa en abril, ¿no? Carbón también ha bajado los precios de 17%. Y bueno, oro constantemente ha incrementado los precios porque los inversionistas también lo ven como un commodity seguro, ¿no? De inversión. Cobre ha sido muy volátil, como he mencionado al comienzo, bajó rápidamente el precio y de ahí con los programas de recuperación, especialmente en los países consumidores, hemos visto que los precios se han recuperado y hoy en día están hasta por encima de lo que se ha visto en 2019, ¿no? También mirando un poco de una vista global, qué está pasando en el sector minero general en términos de inversiones, han caído significativamente en este año, en 2020, pero si vemos cómo se comparan las diferentes regiones en el segundo quarter de 2020, vemos que Latinoamérica sigue siendo un sitio que atrae a inversiones del sector minero. A la vez, se abren preguntas sobre la dependencia de los países o algunas regiones que son fuertes en la producción minera, ¿no? Como estaba mostrando anteriormente, especialmente países y regiones que dependen del sector carbonífero y también petrolero, donde los precios han caído rápidamente. Eso también ha tenido un impacto en las regiones, tanto por causa de la actividad económica como también de los impuestos que vienen de este sector, ¿no? Bueno, mirando ahora un poco a algunas tendencias que ya fuimos viendo antes del coronavirus, pero algunos también hemos visto que han acelerado un poco durante estos tiempos.
que son estos 5 que voy a mencionar: la transición energética, las exigencias de ESG, de inversionistas que piden transparencia en términos de aspectos sociales, ambientales y de gobernanza. La trazabilidad, que también hay un trend que los consumidores o algunos consumidores quieren entender de dónde viene el producto y qué impacto tienen los productos que ellos están cobrando. La automatización y teleoperación y digitalización del sector minero y los riesgos geopolíticos. Entonces, esto voy a mostrar algunos ejemplos de cada uno en los siguientes slides. Comenzando con la transición energética, y a la izquierda ven un gráfico de un documento del Banco Mundial que estima más o menos cuáles serían las demandas de minerales si hay una transición energética más rápida, diferentes escenarios, si hay una transición más rápida o más lenta a un sistema económico, digamos, más verde, ¿no? Y ven que 2 productos relevantes para la región, el níquel y el cobre, si uno ve a los escenarios donde hay una transición más rápida, la demanda sube significativamente de esos minerales. Ahora, relacionándolo un poco con la pandemia, al otro lado ven el presupuesto de la Unión Europea, que si uno lo compara con el presupuesto de recuperación de la crisis financiera, hay un enfoque mucho más a la parte verde, ¿no? Entonces, en este presupuesto, 30% están diseñadas para intentar llegar a una economía más verde en Europa, que apunta un poco que esta transición, por lo menos en Europa, se está acelerando también por causa de la pandemia, ¿no? La segunda tendencia son las exigencias de ESG. Esto es de los inversores. Al lado izquierdo ven una gráfica que muestra diferentes sectores y en el año 2019 Standard & Poor's clasificó al sector minero como el sector con más riesgos, tanto sociales como ambientales. Entonces, es visto como una área donde los inversionistas tienen que poner o están poniendo más atención a estos factores. Y al lado derecha de Fitch Ratings estoy mostrando algunas áreas donde los inversores ven estos riesgos que van a ser los más materiales en los próximos 5 años. Interesante ver que el agua es número 1, que va a haber una subida en ese riesgo. Particularmente interesante aquí si uno piensa en Chile y en el sur de Perú, ¿no? Donde también hay problemas y conflictos alrededor del agua. Pero también, segundo factor que ven que va a incrementar rápidamente son las relaciones con las comunidades y con los trabajadores. Y también en la parte más abajo, el G de la gobernanza de riesgos operacionales y también transparencia, ¿no? Entonces es como muchos son relacionados con el medio ambiente, pero también hay en la área social y también en la área de gobernanza. La siguiente tendencia que existe es esta pregunta de trazabilidad. Los consumidores están poniendo más enfoque en ponerse carbon neutral, ¿no? No solamente en lo que producen, pero también en su cadena de suministro. Aquí al lado izquierdo ven una foto de hélices aluminio
que es un nuevo producto desarrollado con el soporte también de Apple para intentar reducir las emisiones de carbono de Apple. Solo para dar un ejemplo de un consumidor, digamos, que está apostando o está también mirando al sector minero, digamos, y de proceso minero de cómo reducir la huella de carbono. En la región también tenemos al Copper Mark, que es diseñado para el cobre. Y ahí también hay una conversa de trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro. Entonces, no solamente certificar las minas para las buenas prácticas, pero también para que se pueda ver, el consumidor pueda ver de dónde viene el producto. Automatización y teleoperación. Bueno, este es un factor que también ha incrementado en los últimos años. Ahora, en tiempos de COVID, también se ha visto una reducción de trabajadores en algunas operaciones sin necesariamente ver una bajada de producción. Entonces, por causa del coronavirus y por causa que no se deberían estar juntos tantas personas en espacios chicos, también puede jugar como un factor que incrementa ¿no? esta tendencia de la adopción de nuevas tecnologías por el sector minero. Y la última tendencia que creo que también es relevante son los riesgos geopolíticos. Especialmente en los últimos meses hemos visto entre las economías más grandes del mundo tensiones que están incrementando en relación con el sector minero. Creo que es relevante destacar estas listas de minerales críticos que están desarrollando tanto en Europa como también en los Estados Unidos, como también en Japón y otros países, ¿no? Que se dice, ok, tenemos que asegurar que para nuestras tecnologías y nuestras transiciones energéticas tengamos acceso diversificado a minerales y no ser dependientes solo de una región que produce los minerales o donde se procesan esos minerales. Entonces creo que este factor geopolítico también puede tener un impacto al sector minero y al sector y a países productores. Entonces ahí sería interesante ver cómo opinan esta tendencia. Bueno, eso para dar un poco contexto, ¿no? Y las tendencias que nosotros hemos visto viniendo. Ahora en los países andinos también hay una esperanza muy fuerte que el sector minero apoye a la recuperación económica en los países andinos. Aquí sacamos algunos ejemplos de la prensa, tanto en Perú, ¿no? Aquí el título lee, el sector minero tiene un rol clave en la reactivación económica, como también en Colombia, industria minera protagonista clave en la reactivación económica. Y también en Chile, el Ministerio de Minería impulsa cartera de 18 proyectos por 17.000 millones para apoyar proceso de reactivación. Y un ejemplo de cómo está afectando también la tecnología, el sector. Crisis destruye 50.000 empleos en la minería, pero crece la participación de mujeres. Entonces, son todos impactos que creo que están misturando un poco estas tendencias que estamos viendo más a largo plazo con los impactos que estamos viendo de la pandemia. Bueno, especialmente ahora uno siempre tiene que ver con un poco de crítica las proyecciones de precios porque casi siempre están mal y especialmente en tiempos como estos.
Pero para dar un ejemplo de cobre y del níquel, ¿no? Y esto es relacionado con la demanda y con la transición energética también, se prevé que a largo plazo los precios de estos minerales también van en una subida. Entonces ahí hay, digamos, una oportunidad para atraer inversiones en el sector minero y que apoye en la recuperación de los países andinos. Bueno, con esto quiero dejar algunos retos que se vinieron a mente, ah, que uno tiene que tomar en cuenta si uno espera o pone ¿no? el enfoque en el sector minero en esta recuperación económica. Por uno, mantener los estándares sociales y ambientales. El segundo, el fortalecimiento de las estructuras del Estado al nivel subnacional, especialmente para que la gente o las regiones que son impactadas por el sector minero también vean que hay beneficios por causa del sector minero. Mantener los avances y profundizar la transparencia y rendición de cuentas. Yo creo que ahí hay una oportunidad muy interesante en relación de esta tendencia internacional con más presión de transparencia para los consumidores y inversionistas, cómo utilizar ese tipo de datos para también apoyar a gobiernos locales y a comunidades a hacer el monitoreo, pero también a mejorar las políticas locales en las prioridades de desarrollo. Y por último, es la construcción de una visión compartida del rol de la actividad extractiva en los territorios. Bueno, con eso los dejo con algunas preguntas para la discusión. La primera es cómo compaginar la atracción de inversiones de calidad con el mantenimiento de los estándares sociales y ambientales en el sector extractivo. Segundo, si ustedes ven opciones para la cooperación regional, entendiendo que América Latina como una región exportadora de commodities y responsable de la producción de minerales indispensables para la transición energética. La tercera, ¿qué rol deberían tener los países consumidores en las discusiones alrededor de trazabilidad y de estándares en proyectos que en realidad están aquí en la región, ¿no? Y cuál es el papel que la industria extractiva jugará en la recuperación económica de su país y cómo se puede fortalecer su aporte a un crecimiento sostenible. Bueno, con eso yo quisiera dar a cada panelista unos 5 minutos para reflejar un poco en la presentación y las preguntas y después entrar en una conversa con intervenciones rápidas respondiendo a las preguntas puntuales para poder cubrir lo más posible en el tiempo restante de este webinario. Invito también a los panelistas a hacer seguimiento con preguntas uno al otro, ¿no? Si eso surge. Y después de más o menos 2, 3 rondas de discusión, vamos a abrirlo también a las preguntas de los participantes. Yo los voy a intentar integrar en la discusión. Entonces estaría súper agradecido si pueden enviar sus preguntas en cualquier momento a través del chat para poder integrarlos. Y por favor agreguen el nombre si quieren direccionar la pregunta a un panelista en particular. Bueno, entonces con eso les doy la palabra a los panelistas para una reflexión de más o menos 5 minutos y quisiera comenzar con Ana Carolina, por favor. Muchas gracias, Nicolás, y buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a los colegas de GIZ por esta invitación y muy complacida de estar aquí con el ministro Mesa, con el viceministro Galvis y con Alejandra Wood discutiendo de este tema tan importante. Y yo creo que
quisiera hacer 3 reflexiones a partir de esta presentación tan interesante que haces, Nicolás, anotando de entrada, digamos que mi percepción es que el sector extractivo definitivamente puede y debe jugar un rol muy importante en este proceso de recuperación económica, con 3 anotaciones que me parecen fundamentales. La primera es que creo que es muy importante pensar más allá de la recuperación económica en la idea de transformación económica. Creo que la forma como nos encontró la pandemia demostró las vulnerabilidades de la forma como hemos venido conduciendo la economía en términos de equidad, etcétera, pero también en términos de desempeño, de dependencia de los commodities, de vulnerabilidad ante los choques externos, como tú bien lo mencionaste. Y creo que es clave pensar que no solo se trata de volver a lo que teníamos antes, sino cómo hacemos para construir algo que sea mucho mejor. El presidente Duque decía en un artículo El Tiempo ayer la necesidad de construir una sociedad más equitativa. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa premisa. Creo que es fundamental pensarnos de manera distinta para poder lograrlo. Lo segundo es que si el sector es muy importante, porque, y voy a entrar en eso en mi tercera idea, efectivamente, pues el Estado sigue dependiendo tanto en Perú como en Colombia de manera importante de las rentas que genera este sector para sus ingresos públicos. Es muy necesario que esa importancia no esté por encima de los altos estándares socioambientales que se requieren y de la contribución efectiva que desde el punto de vista económico la industria pueda generar, ¿no? Yo creo que ahí es una invitación a no dar por sentado que todos los proyectos contribuyen de la misma manera desde el punto de vista económico, ¿no? Hay algunos proyectos que generan muchas rentas, hay otros que quizás menos. Hay algunas preguntas, por ejemplo, sobre estos nuevos minerales, o hay algunas preguntas sobre el oro y sobre la regalía actual del oro de 4%, cómo hacemos para capturar además estos incrementos en los precios, porque no tenemos, digamos, los mismos instrumentos fiscales que, por ejemplo, tenemos en el caso del petróleo. Y creo que esa es una discusión que hay que tener, pero también una discusión en el sentido de cómo lograr que el sector, digamos, que va a ser motor de esta reactivación, se garantice que no se va a reducir la seriedad y la rigurosidad con la que se debe llevar a cabo el licenciamiento ambiental y los procesos de consulta y participación. Y eso por 2 razones. La que tú mencionabas, Nicolás, en tu presentación, que me parece fundamental, y es los mercados y los inversionistas no están pidiendo menos desempeño ambiental y social con ocasión de la pandemia. Al contrario, lo que uno ve es unas mayores exigencias, porque además lo que esta pandemia nos demostró es lo que puede venir si no tomamos en serio la crisis climática. Entonces creo que la atención en esos temas no va a ser sino incrementarse en el largo plazo, mucho más si hablamos de la transición energética, donde estamos tratando de vender minerales a países para que tengan una economía más sostenible. Pues no tendría mucho sentido hacerlo, digamos, cuando aquí hay problemas de repente de vulneración de derechos humanos o problemas ambientales. Entonces yo creo que la tendencia tiene que ser a incrementar, digamos, más bien la rigurosidad ambiental y los niveles de consulta. Además, porque yo creo que nuestros países, Colombia y Perú, han entendido desde la última década que si no se hace así, también la sostenibilidad financiera, la operación se ve afectada en su día a día, ¿no? Y digamos, eso nos lo ha demostrado digamos, el incremento de los conflictos socioambientales de la última década. Entonces creo que es importante empezar a ver esa consulta y esa participación no como una barrera, sino al contrario, pensar que la barrera ha sido no contar con espacios fundamentales de consulta y participación y pensar, digamos, esa reactivación del sector y ese rol jalonador en ese sentido, pensando que algunos proyectos podrán salir y otros quizás no, ¿no? Pero que, digamos, esa es como la parte de la ecuación. Y la última idea es que creo que el sector es muy importante, además, como decía, esta importante dependencia de los ingresos que genera el sector y el potencial de ingresos que genera el sector, pero pues eso tampoco necesariamente es una buena noticia, ¿no? Esa dependencia. Y creo que el rol que el sector y las empresas mismas pueden jugar en la diversificación es fundamental. No solo, digamos, en la diversificación de la canasta minera, sino en la diversificación de la economía. Las empresas saben en el nivel local
que no son intensivas en empleo y que es fundamental apoyar otras formas de generación de empleo en lo local, por ejemplo, en el sector agropecuario, que con la pandemia se vio la importancia de mantener, garantizar la seguridad alimentaria, etcétera. Ese apoyo que las empresas pueden dar en lo local, en los territorios, a la diversificación productiva de los territorios, me parece que es indispensable, pero también a diversificar las fuentes de energía, ¿no? Yo creo que ahora que pensamos en ser países proveedores de minerales claves para la transición energética, una cosa que tú mencionabas es cómo hacemos para que esos minerales también sirvan para la transición energética a nivel doméstico, ¿no? Porque mal haríamos en darle minerales para que otros tengan energías limpias y nosotros más bien intensificar el uso de energías, digamos, que no están acorde con los requerimientos de cambio climático. Y además, por último, un rol que me parece fundamental del sector es, desde el punto de vista de las rentas que genera, de las regalías, del canon minero, cómo ser más audaces, inteligentes en la forma como se invierten esos recursos para llegar a las poblaciones que van a ser más vulnerables por la pandemia, especialmente a las poblaciones rurales y a las poblaciones étnicas, pero además cómo invertir de manera que podamos potenciar esa transición hacia una economía más justa, más sostenible, en línea con los compromisos que nuestros países, los dos, que son abanderados y tienen un rol tan importante en esta lucha contra el cambio climático, han adquirido. Eso sería como una reacción inicial a lo que tú nos has planteado, pero muchas gracias de nuevo por este espacio. Excelente, Ana Carolina. Déjame pasar la palabra a Alejandra para su intervención. Gracias, Nicolás. Bueno, agradezco a Eti esta invitación. Saludo a Ana Carolina, al ministro Mese, también al ministro Gálvez. Bueno, estoy de acuerdo con gran parte de lo expuesto por Ana Carolina. Creo que estamos todos de acuerdo que los minerales son esenciales para la vida moderna y para la transición energética. Y en ese sentido, nuestro continente está muy bien posicionado para proveerlo. En el caso de Chile, sobre todo, hemos sido dotados no solamente con una riqueza mineral, sino que también con una gran capacidad de obtener energía renovable para producir esos minerales. Y sin embargo, estamos en una suerte de encrucijada. Los últimos 30 años hemos producido grandes cantidades de concentrados de cobre, nuestros yacimientos están más viejos, tenemos grandes desafíos respecto del agua, por ejemplo, y en el territorio, y creo que la reflexión respecto de si tenemos que seguir haciendo más de lo mismo o llegó el momento de pensar cómo nos vamos a insertar en el siglo XXI aprovechando estas ventajas competitivas que tenemos y al mismo tiempo satisfaciendo la demanda por un abastecimiento de todos estos minerales de manera responsable. Y creo que aquí hay muchas oportunidades, no solo por cumplir con lo que exige el consumidor final, sino que porque en este proceso también podemos ser más transparentes con nuestras propias comunidades locales y con nuestras partes interesadas, de manera de que el hecho de ser un país minero sea una oportunidad virtuosa en términos de poder construir aguas arriba una oferta de servicios y tecnología en torno a la minería que sea exportable. Creemos que ahí es donde hay que complejizar nuestra actividad económica en torno a esta gran ventaja competitiva, pero también tenemos la obligación de hacerlo de manera más inclusiva y sostenible. Perfecto, muchísimas gracias, Ale. Ministro Mesa, le paso la palabra. Sí, gracias. Un saludo a todos y a los panelistas y a Nicolás, y también agradezco el espacio para compartir acá en este panel bilateral o multilateral. Yo también, a ver, yo estoy de acuerdo con varios de los postulados. Yo creo que de lo que decía, por ejemplo, Ana Carolina, el tema de los estándares ambientales y sociales, pues deben ser muy estrictos, deben ser rigurosos para la industria extractiva. Y en el caso colombiano, tenemos que apoyar la institucionalidad que hay en el país. Yo creo que ha habido un trabajo de varios años
por fortalecer la autoridad ambiental, por ejemplo, por fortalecer ahora lo que va a ser la autoridad de consultas previas, que es uno de los instrumentos que hay en la normatividad colombiana. Y desde el punto de vista de la relación con las inversiones y ahora pensando en la pandemia, pues si se cumple con esos requisitos que sean de estándares adecuados, el tema económico le debe corresponder al sector privado. Hay unos planteamientos interesantes por el lado de Ana Carolina que yo creo que son obviamente pertinentes, más para el caso de minería, como le decía ella, que para hidrocarburos, de asegurarse que las rentas que generan estos proyectos sí sean las adecuadas para el gobierno, digamos, o para el Estado, y revisar los instrumentos fiscales que hay. Hay de mucha literatura al respecto, es un tema que yo trabajé extensamente cuando estaba en el Fondo Monetario, y yo creo que el arte ahí está en poder encontrar un balance, porque lo decía Nicolás en su presentación, lo más característico de este sector es la volatilidad en los precios, pero esa volatilidad en los precios puede o no puede traducirse en volatilidad en rentabilidad. Lo que le debe importar a los gobiernos es qué tan rentables son los proyectos, porque así como son volátiles los precios, son volátiles los costos, y asegurarse de tener un régimen fiscal que sea progresivo en el sentido de que a mayor rentabilidad, mayor government take o mayor participación estatal en los proyectos, pero también a menor rentabilidad, no hacer que los proyectos pues sean no viables económicamente. Y eso, pues hay diferentes herramientas fiscales y tributarias para uno llegar a ese estado. Y yo creo que es un planteamiento válido, y obviamente como gobierno uno tiene que también tener un piso de cuál es el mínimo que uno quiere recibir como contraprestación por la explotación de los recursos. En el tema social, digamos el ambiental, yo creo que para mí es relativamente simple. El tema ambiental es unos estándares claros de estudios de impacto ambiental que las empresas tienen que cumplir, y en caso de que haya pues dudas o que no se cumplan, pues la licencia ambiental simplemente no se otorga. Y por eso quería resaltar la labor, por ejemplo, aquí de la autoridad ambiental, que además es totalmente independiente y ha venido en un proceso de fortalecimiento del capital humano bastante significativo. En el tema social, también obviamente, además del régimen fiscal, que simplemente cómo se colectan esos recursos, bien sean tributarios o vía regalías, está la parte de la distribución y la asignación, que es fundamental. Y ahí en Colombia acabamos de dar un gran paso con la reforma a las regalías, porque pues obviamente uno tiene que asegurarse que esos recursos sean invertidos de manera eficiente desde el punto de vista social, que creo que va encaminado con la primera pregunta que planteaba Nicolás. Y invertidos ¿de qué manera? De que asegurarse que esas regiones donde hay producción de hidrocarburos de minería, pues sean las regiones que tengan cubiertas sus necesidades básicas, que tengan una capacidad de diversificar, como decía Ana Carolina, porque está bien que nos apalanquemos en los recursos, pero pues por definición y por naturaleza son recursos finitos, y hay que pensar en un mediano o en un largo plazo en un plan de diversificación económica, de diversificación de capacidades laborales en esas regiones. Entonces, en Colombia, el sector, aunque no somos un país, digamos, gran productor ni de petróleo ni de minería, la economía sí depende en una medida significativa en este sector. Cuando uno mira las cuentas nacionales, el sector de hidrocarburos, minería, energía, como para meter la cartera completa, con prestación de servicios públicos como gas natural que viene pues de extracción de hidrocarburos y energía eléctrica que en parte viene también de extracción de minerales como el carbón, es el segundo renglón de la economía. Ponemos el 13% del PIB del país después del sector comercio. Y obviamente en exportaciones es más del 55%, en inversión extranjera directa es más del 33%, y en el tema fiscal no es menor, dependiendo de la volatilidad de los precios es del 12% aproximadamente los ingresos corrientes de la nación, y en los entes territoriales, digamos en la parte fiscal, pero a nivel de municipalidad o departamento o provincia, como lo queramos llamar, pues un tercio de los presupuestos de inversión vienen de las regalías. Por eso la importancia de no poder distribuir las regalías. Y aquí ya para concluir y no alargarme mucho en la exposición, lo que nosotros hicimos como para resumir con la reforma a las regalías
fue una decisión de política pública consciente, que digamos puede no estar totalmente alineada con la literatura internacional, de priorizar la inversión sobre el ahorro, porque siempre van a hablar de, digamos, el ahorro intergeneracional, porque son recursos finitos, etcétera, pero en un país como Colombia, que es de ingreso medio, pero que tiene unas necesidades básicas todavía muy amplias a nivel social, con un porcentaje de la población sin acceso a energía eléctrica, sin acceso a servicios básicos domiciliarios, pues el retorno social de invertir ya sobre ahorrar para generaciones futuras, creemos como política pública que era lo que había que hacer. Y pensando ahora en la pandemia y en la reactivación post-COVID, con mayor razón, porque en muchos indicadores nos estamos devolviendo décadas de lo que se había avanzado en los últimos años. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad desde el punto de vista social y ambiental para el sector, para seguir apalancando desarrollo económico, obviamente siendo muy claros y estratégicos en cómo se deben invertir los recursos, además de cómo se debe recaudar también los recursos que generan estas actividades. Ahí cierro para no extenderme más, Nicolás, pero pues seguimos en la discusión porque habían preguntas muy amplias que planteaste al inicio. Muchísimas gracias, ministro. Viceministro Gálvez, le paso la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta interesante conversación sobre nuestros recursos naturales y las circunstancias internacionales en este contexto del COVID. Primero yo quería compartir algunos datos de la economía peruana, que creo que es interesante que todos los que nos acompañan esta mañana tengan presentes. El tamaño de la minería del Perú es alrededor del 10% de su PBI. Su contribución al ingreso fiscal es similar a su tamaño. Hay siempre la impresión de que la minería contribuye fiscalmente mucho, pero en el caso peruano su contribución es similar a su tamaño porque la minería no paga impuesto general a las ventas, que es uno de los ingresos principales del fisco, porque prácticamente exporta casi toda su producción. Entonces, al final, su aporte tributario es significativo, es importante. A veces fluctúa mucho, a veces puede ser 5% de la recaudación, a veces puede llegar hasta 20% de la recaudación, dependiendo de los precios internacionales, pero en promedio es similar a su tamaño en la economía. Donde sí el aporte de la minería es notable es en las exportaciones del Perú. El 60% de sus exportaciones son minerales. De ese 60%, el cobre es la mitad y el oro la cuarta parte. Una canasta diversificada de minerales donde está zinc, plomo, plata, molibdeno, estaño y hierro representan el otro 25% de los minerales. Nuestra principal producción viene de minas de tajo abierto, pero tenemos una significativa producción de minería subterránea en el Perú. Y la minería formal está muy regulada en el Perú. Ya hay instituciones ambientales independientes que fiscalizan el cumplimiento de los estudios de impacto ambiental en todo lo que es la mediana y gran minería, pero tenemos un sector muy vasto de minería informal que escapa de las leyes y la reglamentación peruana, ¿no? Entonces, eso era para darles una idea del marco donde se desarrolla la minería en el Perú. Nosotros sí coincidimos plenamente de que la minería debe llevar desarrollo a los territorios donde la minería opera. Y también que esa labor no es fácil, ¿no? Y es la que más complica el desarrollo de proyectos mineros. Es decir, la minería es percibida como muy beneficiosa a nivel nacional, pero como que aportara poco al desarrollo local. Y en gran parte esto se da porque los recursos que genera la minería a través de canon y regalías que llegan a los gobiernos subnacionales no se utiliza de la mejor manera. Y es uno de los puntos débiles del diseño institucional que tenemos en el Perú y que tenemos que corregir hacia el futuro. También quería compartir con ustedes
que compartimos la idea de que la minería debe servir para la diversificación productiva del país y que no solo debemos exportar minerales, sino también minería. Es decir, toda esta cadena de proveedores que tiene la minería deben poder desarrollarse y deben poder también brindar bienes y servicios hacia el exterior. Y con eso el aporte de la minería al país sería mucho mayor. Eso sería todo por ahora. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Un punto que quisiera levantar, porque fue mencionado directamente o indirectamente por cada uno de ustedes, es esa integración del sector minero al nivel local, ¿no? Parece que ahí falta todavía un esfuerzo para asegurar que las personas afectadas del sector minero reciban también los beneficios que vienen del sector minero. Y lo quisiera juntar un poco con una de las tendencias que es este factor de automatización y digitalización, que abre oportunidades, como utilizar las nuevas tecnologías no solamente para el sector minero, pero también para desarrollar los territorios donde ocurre minería, pero también tiene impactos, ¿no? Con menos trabajadores, de repente también menos oportunidades de proveedores locales, ya que las tecnologías que se van a necesitar son más desarrolladas. Entonces, ¿cómo se puede asegurar que esa transición, donde algunos van a decir que los beneficios son todavía menos, ¿no? En las regiones mineras, ¿cómo se puede asegurar que eso cambie? ¿Cómo se puede utilizar este trend para apoyar tanto cómo gastar los dineros en regiones mineras, cómo apoyar el monitoreo en relación a impactos sociales, ambientales? ¿Hay una manera de qué rol también el gobierno puede jugar para, por un lado, apoyar que esta transición sea de una manera positiva, digamos, y vista positiva también por la gente que vive alrededor de los proyectos mineros? Damos la vuelta de nuevo, comenzando con Ana Carolina. Gracias, Nicolás. Lo cambio próxima vez para que te den Vale. No, pero bueno, yo creo que es una discusión que hemos tenido en tantos escenarios y sobre todo con los socios de la Fundación Ford, que creo que hay varias ideas sobre la mesa. Yo tengo la percepción, además escuchando a mis colegas del panel, que creo que hay que darle la justa medida al sector en términos de su rol de promotor de la economía. El sector tiene un rol muy importante, pero no es el único sector, ¿sí? Y este tema de la diversificación tiene que estar cada vez más claro en la agenda. Y eso pasa a nivel nacional, lo decía el viceministro Galvis, en términos de la contribución económica del sector minero, de su participación en el dinamismo económico, en el PIB, pero pasa también en el nivel territorial. Y creo que a veces en pro de promover el sector, el trabajo del sector en el territorio, se crean expectativas sobredimensionadas sobre lo que efectivamente puede llegar a ser el sector en un territorio dado, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente, primero, en términos de la contribución en el territorio, en términos de diversificación productiva, es fundamental. O sea, el apoyo que desde el sector se pueda dar al desarrollo de la economía, digamos, más allá del encadenamiento productivo con el sector mismo. Pero además, yo también creo que también tenemos que ser capaces de hacer este análisis costo-beneficio y costo-beneficio incluyendo elementos económicos y elementos socioambientales, porque no es solamente, digamos, decir cómo hacemos para que la gente sienta que tiene beneficios. Bueno, puede que algunos proyectos no den beneficios en la ecuación entre la contribución económica versus los impactos ambientales, sociales, etcétera, al final pues no da. O puede que finalmente hay una vocación territorial productiva que es distinta de la minería. Y yo creo que en eso tenemos que ser un poco más abiertos a escuchar el territorio y a escuchar las voces del territorio para estar seguros de que lo que estamos promoviendo allí es efectivamente el desarrollo territorial en función de también
las expectativas de la gente que habita en esos territorios y de lo que mejor les conviene en términos de su desarrollo social, ambiental y productivo, ¿no? Y eso sí significa para mí sincerar esa conversación y esa ecuación de, bueno, cuánto aporta desde el punto de vista económico, cuánto aporta desde el punto de vista de impactos, y hay ecuaciones en las que eso da y vale la pena seguir con un proyecto, y hay ecuaciones en las que no da. Muchas gracias, Ana Carolina. Alejandra. Bueno, mira, nosotros pensamos, Nicolás, que la revolución industrial 4.0 está en pleno despliegue, pero los impactos y frutos de la misma están aún por venir, ¿ya? Creo que las adopciones de las tecnologías digitales, tales como la automatización y la robótica, están, como te decía, desplegándose, pero aún deben superar algunos desafíos para que generen estos beneficios esperados. Y específicamente se requiere todavía desarrollar infraestructura, luego abordar temas de ciberseguridad, integración de sistemas, gestión de data, automatización y autonomización de procesos. Y creo que si bien los impactos deberán producirse en los próximos años, eso es lo que genera quizá una ventana de tiempo que nos permite prepararnos para, de alguna manera, abordar adecuadamente los saltos en productividad y mejoras operacionales fundamentales para la sostenibilidad de la industria, pero también los temas que tienen que ver con la inclusión y la equidad fundamental para la licencia social del sector. Es decir, yo creo que aquí podemos identificar esfuerzos que se pueden desarrollar en conjunto para poder efectivamente enfrentar estos impactos que puede producir esta transformación de la forma de hacer minería. Gracias, Ale. Ministro Mesa. Sí, yo voy a rebatir un poco ahora un comentario que hizo Ana Carolina, como para meterle un poco de controversia al panel, que no todos estemos de acuerdo. Entonces yo creo que hay un principio muy claro que obviamente pues no se puede disentir, y es la actividad extractiva es intensiva en uso de capital y no en mano de obra. Estamos de acuerdo, pero cuando hablamos de proyectos a gran escala. En nuestros países, tanto en Perú como en Colombia, hay una actividad minera ancestral, artesanal muy grande, que es intensiva en la mano de obra. Y es una actividad que se realiza desde hace más de 485 años. Justamente ayer yo estaba en un pueblo del departamento de Caldas, aquí en Colombia, donde ha sido un pueblo que de los primeros títulos ya con regalía los entregó, por ejemplo, Simón Bolívar, y todavía están vigentes. Y ahí esa minería, yo creo que tenemos que encontrar la forma de formalizarla, pero teniendo muy claro que va a seguir siendo una minería de pequeña escala, donde probablemente esos procesos de automatización y digitalización no van a penetrar en el muy largo plazo, si no es que nunca. Entonces yo creo que a gran escala, obviamente, pues son procesos que van a mejorar las operaciones con una afectación, yo diría que ya marginal en la mano de obra, porque hoy ya esas operaciones no son intensivas en mano de obra. Donde tenemos una gran oportunidad que sí va a seguir aportando empleo es en tecnificar y formalizar para que esa minería de ancestral o artesanal, si la queremos llamar, se haga respetando el medio ambiente. En Colombia le hemos apostado a una política de enfoque diferencial, porque tampoco le podemos exigir a un minero que es unipersonal lo mismo que se le exige a una empresa que va a hacer una minería subterránea profunda desde el punto de vista ambiental. Obviamente eliminar el uso del mercurio, eliminar el uso del cianuro, que se comprometan con programas de reforestación para que bajen la huella, etc. Entonces yo creo que ahí hay una gran oportunidad donde uno puede seguir generando empleo, protegiendo el medio ambiente, además invitando a esos mineros artesanales a que también paguen impuestos, que además cuando lo hacen se sienten orgullosos, cuando entran a la legalidad no tienen que estar, digamos, en el mercado negro por explosivos o usar cianuro. Entonces hay una gran oportunidad para reconocer esa minería de hace 500 años que todavía se puede mantener,
obviamente cumpliendo con estándares técnicos, ambientales y sociales. Muchas gracias, ministro. Viceministro Gálvez, usted también tiene mucha minería artesanal en el Perú, ¿no? Sí. De repente también puede complementar en esa área. Sí, es un desafío grande. Creo que nosotros tenemos mucho que aprender de la experiencia de Colombia, que están avanzando en este proceso de acompañamiento a los mineros artesanales, que nosotros también hemos iniciado, pero es muy vasto el sector de minería artesanal. Y ahora con el tema de precios del oro que ha subido tanto en el último año y mucha gente sin empleo, productos de la crisis del COVID, este sector se ha vuelto una alternativa para mucha gente de trabajo, pero lamentablemente que no se realiza en las mejores condiciones, sino que en muchos casos, especialmente en las zonas de la Amazonía peruana, destruyen el territorio, el medio ambiente, en el proceso de extracción del oro con mercurio y con maquinarias que no son tan de minero artesanal, sino ya son más grandes. Entonces, se ha formado todo un negocio en torno a la minería artesanal, donde se mezcla lo informal, lo artesanal, lo legítimo, con lo ilícito también, ¿no? Y ordenar ese espacio es un esfuerzo en el que estamos empeñados, pero que la verdad vamos perdiendo en este campeonato, digamos, todavía, ¿eh? Todavía es más lo que avanza la minería ilegal de lo que nosotros podemos ordenar la minería informal. Y ahí sí es muy importante la cooperación internacional, las lecciones aprendidas, para poder copiar y difundir las mejores prácticas, ¿no? Por el lado de la minería mediana y grande, sí, el Perú tiene un marco legal bastante desarrollado y bastante exigente y atractivo a la vez, que funciona en general bastante bien. El problema es que la percepción en el territorio es de que en muchos casos esta minería no contribuye al desarrollo de los territorios locales donde se desarrolla, ¿no? Y es un tema, es un conflicto en proceso en el caso peruano, digamos. Nosotros vemos que en Chile nadie duda de que el cobre es el sueldo de Chile, pero en el Perú todavía tenemos importantes sectores de la población que no quieren minería en su territorio, ¿eh? Quisieran el canon minero y las regalías mineras, pero no quieren la minería. Entonces, es un esfuerzo grande de diálogo, de concertación y de apertura por parte de los inversionistas para propiciar acuerdos sociales que beneficien a todos. Esto se logra en algunos casos y en otros casos no. Por ejemplo, en el caso de Quellaveco, que es una mina grande de 5.300 millones de dólares de inversión de cobre en la zona de Moquegua, que es una zona muy árida, sí se logró un acuerdo social previo al inicio de la construcción de la minería, que iba mucho más allá de lo que la ley peruana establece como compromisos que las empresas tienen que tener con su entorno social en los lugares donde operan, ¿no? Y vemos que esta iniciativa de Anglo American para este proyecto la vemos como un ejemplo a seguir en otros lugares. Pero no todos, como Ana Carolina decía, no todos los proyectos pues son igual de rentables y igual de grandes y pueden dar amplios beneficios a las sociedades y a las comunidades donde la minería opera. Y ahí es donde lo que se necesita es un Estado más efectivo. Lamentablemente nosotros en nuestro proceso de regionalización del país transferimos muchos recursos a las zonas mineras, pero poca capacidad de gestión de esos recursos. Entonces ahí tenemos también un déficit que tenemos que subsanar para hacer la minería más atractiva a los territorios mineros. Excelente, muchas gracias. Voy ahora también a escoger algunas preguntas, ya respondimos que entraron, pero voy a escoger tres que todavía no hemos hablado. Una
mi propia, es relacionada a la cooperación entre los países. Usted mencionó que del sector minero colombiano, especialmente en la área artesanal, puede ser que pueda haber lecciones aprendidas y cooperación en la región. Muchas veces se ven como también están compitiendo, ¿no?, los diferentes países para atraer inversiones. Pero si uno mira, por ejemplo, el caso artesanal o el caso de cobre, donde Perú y Chile hacen un monto muy grande en términos de producción global, ¿no? ¿Cuál posibilidades ven de cooperar en puntos específicos entre los países andinos? Yo estoy especialmente interesado en eso porque es parte de lo que nosotros intentamos a promover a través del proyecto. Después, una pregunta que entró, que también creo que es muy interesante, es la siguiente: las tendencias de transición energética resultan en escenarios opuestos para diferentes productos extractivos. ¿Considera que su país está preparado para afrontarlas? Creo que eso específicamente apunta un poco al carbón y al petróleo, en comparación con otros que de repente la demanda va a subir a largo plazo. Y esta va direccionada directamente al ministro Mesa, y creo que es relacionado con el comentario del sector artesanal. Es decir, que al ser intensiva en mano de obra, la minería artesanal podría ser una buena opción para promover la reactivación económica en regiones con potencial minero. ¿Existe alguna política para promover el desarrollo de la minería artesanal por encima de la explotación empresarial de gran escala? Bueno, ahora voy al revés para darle un poco más tiempo a Ana Carolina. Comienzo con usted, viceministro Gálvez. Claro, encantado. Bueno, yo creo que sí hay un campo grande para la cooperación entre países, ¿no? Nosotros vemos la experiencia colombiana, podemos aprender ahí para mejorar nuestras políticas en relación a la minería artesanal. De hecho, que estamos definiendo una política de promoción de la minería artesanal y la minería en pequeña escala, y creemos que ahí vamos a tener oportunidad de consultar más sobre la experiencia de Colombia. Y por el lado de la gran y mediana minería, creo que tenemos también mucho que aprender de la experiencia chilena. De hecho, nosotros vemos con interés todo el consenso que se ha creado en Chile en torno a la minería y las distintas instituciones que participan, como Alta Ley, Expande, Chile. Hay varias instituciones de reciente creación en Chile que lo que están tratando de hacer es promover una minería más amigable con el medio ambiente y con más tecnología, ¿no? Y nosotros también estamos un poco siguiendo ese proceso, todavía en una etapa más inicial. Por ejemplo, hay un tema de la hoja de ruta tecnológica para la minería, que Chile ha desarrollado ya hace algunos años y ha actualizado recientemente, y nosotros estamos recién elaborándola y tratando de aplicarla. Y aquí la idea es que el país no exporte solo minerales, sino exporte minería, es decir, exporte conocimiento y desarrolle el sector de sus proveedores mineros con alianza con otros proveedores de talla internacional, y que fomente la innovación y la tecnología también en este mundo de los proveedores mineros, que también es un mundo muy dinámico y que es mucho más diverso y vasto de lo que uno podría imaginar a simple vista. Entonces, creo que ahí hay un par de ejemplos. Creo que hay un tercero, y es el tema con el que iniciamos esta conversación en torno a cómo el territorio minero puede desarrollarse gracias a la presencia de los recursos naturales, y no solo el Estado nacional beneficiarse, sino también el territorio minero. Cómo logramos mejorar nuestras políticas públicas para que la minería, en lugar de ser cuestionada en los territorios, sea solicitada por los territorios locales. Eso es interesante. Y ahí creo que esta alianza
minería, agricultura, es algo que todos los países debemos fomentar. Ya, muchas gracias. Ministro Mesa. Sí, voy a responder ahí dos de las preguntas que hiciste, obviamente la que estaba pues directamente dirigida a mí, pero la primera, que era sobre el tema de transición energética y cómo pueden haber escenarios opuestos como resultado de la transición. Yo creo que más que opuestos, lo que puede terminar habiendo es resultados o políticas complementarias con diferentes energéticos. Y uso el caso de Colombia para ilustrar lo que estoy diciendo. Nosotros, una de las políticas banderas en esta administración es la incorporación masiva de energías renovables no convencionales, por dos razones muy simples. Una, porque Colombia tenía un gran potencial para desarrollar tanto la energía eólica como la solar, y pues no nos habíamos, digamos, estábamos rezagados por cualquier cantidad de razones, pero pues ya estaba todo dado, faltaba, digamos, un empuje desde el punto de vista político, pública y regulatorio para lograrlo. Y dos, pues porque tenemos unos compromisos también, obviamente, de desarrollo sostenible, de acuerdos internacionales como COP21, etc. Nuestra matriz en Colombia y nuestro potencial es muy diverso. Tenemos una matriz de generación que es muy limpia, porque dependemos en 75% de hidroeléctricas, que es un recurso renovable, pero a pesar de que somos muy limpios, estamos muy expuestos a efectos de cambio climático, como el fenómeno del Niño, que nos pone los embalses en estrés cuando ocurre el fenómeno, que antes era más predecible, ahora se ha vuelto mucho más impredecible, y pues eso obviamente genera también incertidumbre. Entonces ahí entra la complementariedad de las energías renovables no convencionales, pero también obviamente todos conocemos la variabilidad de ese recurso y que necesita tener un respaldo para evitar, por ejemplo, lo que pasó en California el mes pasado, donde un exceso de generación con energías renovables pues llevó al sistema a una situación de estrés por la variabilidad de este tipo de fuentes o de tecnologías. Entonces aquí en Colombia tenemos gas natural, tenemos carbón. Obviamente pensando en la transición y pensando en que tenemos que cumplir con los compromisos internacionales, hemos decidido desarrollar una estrategia de portafolio. No discriminar ningún energético, pero sí ver cómo podemos complementar los diferentes recursos que tenemos en Colombia. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, eso desde el punto de vista, digamos, energético como tal. Obviamente el carbón, que es nuestro principal producto de exportación minero, tiene otra serie de complejidades ya no asociadas a la generación energética en Colombia, por lo que ha pasado a nivel internacional con el carbón y que la pandemia además aceleró o agudizó ese mundo post-carbón en el que estamos entrando en particular. Y ahí pues digamos que es una conversación aparte donde nos toca buscar una estrategia de una transición justa que ya la han vivido estados de Estados Unidos, la han vivido otros países. Entonces era simplemente para decir que no creo que hay, digamos, escenarios opuestos, sino que hay escenarios complementarios que nos permiten utilizar los recursos de una manera óptima desde el punto de vista ambiental, económico y social. La pregunta puntual de la minería artesanal. No creo que pueda ser lo suficientemente fuerte para que sea un motor de reactivación. Yo creo que en la reactivación, además de la generación de empleo y de reactivar la economía y atraer más inversión, obviamente pesaría más los grandes proyectos mineros, pero sí creo que es una fuente para preservar el empleo que ahí está de manera formalizada. Y por eso hable ahora del enfoque diferencial que tenemos en Colombia, tanto en el punto de vista técnico como en el punto de vista ambiental, para traer a esos mineros que hoy lo hacen de una manera informal a la legalidad, dándoles acompañamiento técnico, bancarizándolos, por ejemplo, que entren al sistema bancario. Creo que hay una gran oportunidad de preservación de empleo y de formalización de empleo, que creo que es fundamental. Y ahí simplemente para cerrar, y pues obviamente comparto lo que dijo el viceministro, y hay que separar también muy bien cuál es esa minería informal o artesanal de la que es extracción ilícita. Y en Colombia, pues lo que hemos decidido, y además me ha tocado hacer mucha pedagogía porque los pequeños mineros pueden interpretar que se les va a perseguir, y es todo lo contrario. Nosotros tenemos una política de, obviamente, perseguir la actividad ilícita, porque creo que aquí en Colombia, inclusive en una escala mucho mayor que en el Perú,
se ha vuelto una fuente de financiación de grupos al margen de la ley, inclusive más rentable que el narcotráfico en Colombia, porque se vuelve obviamente más atractivo para los grupos al margen de la ley, porque por ejemplo una vez sale el oro, transportar oro ya es mucho más fácil que transportar 1 gramo de cocaína, desde el punto de vista, digamos, de fronteras internacionales y pues de lo que genera, digamos, el transporte de los dos productos. Entonces, una lucha frontal contra la actividad ilícita absoluta. Radicamos inclusive un proyecto de ley para endurecer penas, para perseguir todos los eslabones de la cadena, que no se persiga solamente el que hace la extracción, sino el que hace el beneficio, el que hace el transporte, al que comercializa. Pero todo el apoyo a esos mineros artesanales, donde creemos que se puede preservar y formalizar empleo de manera importante. Excelente, muchísimas gracias. Alejandra. Mira, yo creo que aquí, o sea, tu pregunta tiene 2 dimensiones y antes que nada creo que sí hay mucho espacio de colaboración. Como países mineros necesitamos atraer inversiones que hoy día sabemos que son inversiones que van de la mano con la calidad de la inversión. O sea, no solamente los proyectos son evaluados en términos financieros, sino que también por otras dimensiones, como tú mismo presentaste recién cuando abriste este webinar. Y creo que aquí el desafío para todos nuestros países es la necesidad que se comprenda que las condiciones de contexto y los desafíos regionales. Pensamos que lo que necesitamos de alguna forma es armonizar el surgimiento de estos estándares internacionales con el marco regulatorio de atracción y evaluación de inversión de cada país. Requerimos que las inversiones tengan incorporados de forma más directa el aporte al desarrollo de capacidades locales, innovación, tecnología e impacto ambiental. Y asimismo es importante que el marco local tiene que hacer un guiño, disculpen por ese ruido, pero tengo un niño que me está golpeando la ventana. Estas son las vicisitudes del trabajo en pandemia, disculpen por aquello. No hay problema, Ale. Yo también tengo la puerta cerrada en caso que entre. Yo tengo que cerrar la cortina. Bueno, hablaba del marco de institucional local. En nuestros países creo que es necesario que haga un guiño a los temas de desarrollo de capacidades locales, a los temas de sustentabilidad, que quizás es donde estamos más avanzados, y también a los temas de inclusión, como la participación más protagónica del territorio en el proceso de crear valor sostenible de la actividad minera. Es algo que ha estado presente a lo largo de toda la conversación. Hay que poner mayor acento en ver cómo la inversión social se complementa con la inversión productiva, y es esta la que tiene, porque es esta la que tiene quizás la mayor capacidad de impactar en los territorios. Y en concreto, y volviendo un poco al ámbito de la oportunidad de ofrecer minerales bajos en carbono, claro que hay oportunidades de colaboración. Yo pienso en Chile y Perú como los 2 mayores productores de cobre. Creo que sí se puede desarrollar una suerte de hub de servicios que necesitan estos minerales: trazabilidad, compensaciones, recuperación de biodiversidad, electromovilidad, hidrógeno verde. Claro que cada país puede hacer esto por su cuenta, pero yo creo que hay tremendas oportunidades y sinergias de existir una agenda integrada que permita estandarizar, por ejemplo, sistemas de desarrollo de capital humano, una estrategia integrada en términos de servicios medioambientales, generar hojas de ruta para el desarrollo de soluciones tecnológicas en donde quizás los países tengan diferentes especializaciones. Por ejemplo, en el caso de Chile, claramente tenemos ventaja en el ámbito de la energía solar o el hidrógeno verde, pero solamente el detalle de pensar que entre Perú y Chile en el futuro cercano tendremos la flota de camiones de alto tonelaje más grande del mundo a hidrógeno verde, da para pensar que sí tenemos muchos espacios para cooperar. Estos desafíos sin duda son de tal escala que yo creo que requieren sumar esfuerzos y capacidades para efectivamente convertirnos en una región que ofrece no solamente los minerales que el mundo necesita, sino que las soluciones bajas de carbono y sostenibles que el mundo
también necesita. Muchas gracias, Ale. Ana Carolina. Gracias, Nicolás. Yo creo que voy a hacer un comentario sobre la pregunta de los diferentes commodities y luego sobre el tema de cooperación. Sobre este tema, a mí me parece que es muy importante los pasos que demos en nuestros países para pensar a futuro en la descarbonización y digamos, obviamente que el impacto que esto va a tener sobre la apuesta que Colombia ha hecho en términos de carbón es importante, pero también en términos del petróleo, ¿no? Aunque no sea tan inminente como la del carbón. Y en el caso del carbón, yo creo que una de las cosas que me parece súper importante es lo que decía el ministro Mesa en términos de pensar en una transición justa y sostenible para esas regiones que son tan dependientes hoy de la actividad en el Cesar y la Guajira. Creo que es interesante que son en parte regiones donde también se puede dar la transición energética hacia otros tipos de energía, pero creo que es muy importante empezar más temprano que tarde. O sea, yo creo que ya estábamos atrasados en empezar a pensarnos este tema de la transición justa, de la diversificación productiva en estos territorios. Pero creo que es también clave digamos que no terminemos atrapados en que porque se nos cerraron los mercados a nivel global, entonces vamos ahora a empezar a usar el carbón en Colombia, porque pues una de las cualidades, como decía el ministro Mesa de Colombia, es que tenemos una matriz energética digamos, relativamente limpia, y si bien pues hay muchos retos en términos de la estabilidad de la energía, etcétera, creo que lo peor que nos puede pasar sí es que empecemos a incrementar el peso del carbón. Entiendo que entre 2018 y el 2019 aumentó en un 5% el uso del carbón como fuente de energía eléctrica en Colombia y creo que, digamos, hay circunstancias coyunturales que podrían explicar esto, pero creo que esa es una alerta que tenemos que tener en cuenta. Y en el caso del petróleo, pues si bien no significa ya pensar en la transición en todas las regiones hoy que hacen petróleo, sí repensarse la apuesta de seguir explotando petróleo, por ejemplo, en la Amazonía, que es uno de los ecosistemas más sensibles, digamos, del mundo, que además es el potencial, digamos, de bosques fundamental para el cambio climático. Entonces creo que hay varias pistas que hay que explorar en términos de esa transición energética y eso tanto en Colombia como en Perú, ¿no? Pero creo también, Nicolás, que en términos de cooperación, para ir a la segunda pregunta, hay muchísimas oportunidades. Tú hacías una pregunta en tu presentación sobre cómo compaginar esto de atraer inversiones versus estándares ambientales y sociales. Y creo que parte de uno de los problemas que se enfrenta este sector es que muchas veces la competencia por atraer inversiones se da a ver quién reduce más los requisitos ambientales y sociales. Y si es que hay una cooperación a mucho más alto nivel entre los países para tener ciertos acuerdos mínimos de estándares socioambientales, etcétera, eso se puede, yo creo que mejorar. Y hay algunas iniciativas que están andando en África, entre países africanos, posibles proveedores de minerales para la transición energética en términos de conversar alrededor de la Unión Africana sobre acuerdos en este sentido, porque se sabe que va a venir un boom de estos minerales y creo que en América Latina podríamos tener algo así. Entiendo que la CEPAL está liderando algo en esa vía y a mí me parece que sería fundamental porque sería un apoyo clave para garantizar que este boom minero que viene se hace con las condiciones de gobernanza y socioambientales que son las que necesitan nuestros países. Pero además creo que hay muchos potenciales en términos de aprendizajes más allá de la operación minera, etcétera, sobre los temas de consulta y participación. Tanto el gobierno de Colombia como el gobierno de Perú han firmado el acuerdo de Escazú y los gobiernos, digamos, hicieron declaraciones en términos de compromisos importantes sobre participación ambiental. Hubo un estudio que sacó Espacio Público con GRADE, Espacio Público de Chile con GRADE, sobre diferentes esquemas de participación, consulta y diálogo en los dos países y creo que ese es un tema sobre el cual se podría aprender mucho más entre los países para garantizar que hay, digamos, buenas prácticas que se comparten. Y sobre todo para entender, yo creo, Nicolás, que no es solo cómo hacemos más atractivas las inversiones para el territorio, sino cómo escuchamos también mejor al territorio, ¿no? Porque es que el territorio puede decirnos muchas cosas sobre cómo hacer
esta minería de mejor manera y en dónde sí y en dónde no y bajo qué condiciones, ¿no? Entonces no siempre es como la socialización de los proyectos y de los beneficios posibles, sino también de escucharlos para poder diseñarlos de manera que cumplan más con estas expectativas. Excelente, muchísimas gracias. Estamos casi a la hora. Les quisiera dar como un minuto final. Nosotros hablamos mucho de muchos temas, pero oír un poco qué piensan que tienen que hacer ahora en los próximos meses. Todavía estamos en la pandemia y ahora hemos hablado mucho de qué vamos a hacer a largo plazo, ¿no? Pero volver un poco al presente y cuál es el próximo paso que ustedes ven clave en los países donde ustedes están trabajando. Un minuto muy corto para después cerrar, por favor. Comienzo de nuevo con el viceministro Gálvez, por favor. Encantado, gracias. Bueno, en relación a la pandemia, nosotros todavía no nos hemos recuperado del todo en el sector minero. Las minas de tajo abierto están casi recuperando el nivel pre-COVID, pero las minas subterráneas todavía tienen problemas con la disponibilidad de mano de obra, con los protocolos, y están produciendo como un 20% menos de lo que se producía antes de que sucediera el estado de emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, yo creo que el sector está avanzando y hacia fin de año la minería va a estar plenamente recuperada. No necesita mayor empuje por parte del gobierno. Los protocolos son cada vez mejores y hay muchas cosas que conversar, sí, con los trabajadores, porque ahora están haciendo turnos laborales más largos y eso trae algunas complicaciones para la vida familiar de los trabajadores mineros. Pero sí quería compartir con ustedes una iniciativa que tiene el Perú, que es que se llama RIMAY, que es una palabra quechua que significa convergencia y diálogo, que es un centro de convergencia y buenas prácticas mineras que se inició hace unos años y propuso una visión para el Perú. Pero lo interesante es que esta visión surgió de representantes no solo de las empresas, sino también de la sociedad civil, del mundo académico y del Estado. Y esta iniciativa la estamos retomando ahora para proponernos nuevos desafíos para tener una mejor minería hacia el futuro. Y uno de los ejes de esta propuesta es llevar esta visión, discutirla en los territorios. He escogido 2 zonas del Perú, una zona norte en Cajamarca, otra zona sur en Moquegua, donde se van a hacer estos diálogos regionales, precisamente con lo que proponía Ana Carolina de escuchar a las regiones, ¿no? No solamente ir a empujarles el proyecto de cualquier forma y con gran entusiasmo, sino escuchar a las regiones y que los proyectos mineros sean parte de un desarrollo territorial regional y respondan a las expectativas de las regiones, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio en los próximos meses y vamos a compartirlo más adelante con todos. Nos está apoyando en esta iniciativa el Banco Interamericano de Desarrollo. Excelente, muchas gracias. Ministro Mesa. Gracias, Nicolás. No estuvo tan balanceada la apertura y el cierre que quedamos en la misma posición. Pero bueno, darle la dinámica de los turnos. No, mentiras. Muy buen panel y agradecer nuevamente. Creo que fue un panel pues muy balanceado y bastante constructiva las discusiones y muy contento para cerrar con lo que hay que hacer rápidamente. Yo creo que la gran oportunidad del COVID y de la pandemia es poder acelerar los procesos que traíamos de transición energética y en 2 frentes. En el primero, en el tema de incorporación de energías renovables, tanto a gran escala como a pequeña escala. En Colombia, como lo decía ahora, tenemos todavía pues una brecha en equidad energética importante y esto ha sido una oportunidad de hacer cambios regulatorios para involucrar, por ejemplo, más al sector privado, en que sea o un aliado más en llegar a esas regiones apartadas con soluciones fotovoltaicas individuales, propiciando obviamente desde el punto de vista regulatorio de política pública que sea algo también atractivo para el privado y no que quede solamente el peso en el gobierno nacional. Y en otro tema que es fundamental, que creo que la conciencia de la gente lo va
internalizado en esta pandemia en el tema de movilidad, que es donde tenemos la gran oportunidad de reducción de huella de CO2, por lo menos en Colombia. El sector transporte es, digamos, el que nos mueve la aguja realmente para poder cumplir con nuestros objetivos de desarrollo sostenible y de lucha contra el cambio climático. Y ahí, pues hay varios frentes. Uno es hacer digamos, un uso más consciente y más racional de los combustibles fósiles, sobre todo para el transporte de personas, y un uso más amplio de transporte masivo, a pesar del tema de la pandemia, que obviamente restringe las capacidades, pero usar las herramientas virtuales, que creo que ya quedó demostrado, por lo menos en Colombia, a nivel gobierno, por ejemplo, que podemos operar remotamente sin ningún problema. Ahí les cuento, el Ministerio de Minas y Energía operó 100% remoto los 2-3 primeros meses de la pandemia, totalmente remoto. El 100% de los funcionarios operaron desde sus casas, que creo que fue una gran lección. Nunca nos habíamos hecho un ejercicio de esta magnitud, hacíamos solamente ejercicios a pequeña escala para testear diferentes modelos de comunicación, etc. Pero en el tema de transporte, entonces creo que seguir acelerando el uso de vehículos eléctricos, de combustibles con menor huella, con menor impacto, sobre todo en Colombia, en las ciudades tenemos un problema mayor, no tanto con emisión de CO2, sino con calidad del aire, que es el material particulado que tienen los combustibles. Y hemos hecho un gran esfuerzo por reducir eso a niveles mínimos históricos, incrementar uso de biocombustibles. También lanzamos un programa voluntario de mezclas de más del 10%, que es la mezcla regulatoria en Colombia, tanto para etanol como para biodiesel, y tener los incentivos apropiados. Creo que eso hace una diferencia gigante. Nosotros acabamos de cumplir un año de haber sancionado la ley de movilidad eléctrica, donde hay incentivos tributarios para la compra de vehículos eléctricos, y cuando miramos los números de 2019, con la ley apenas con 6 meses de haber entrado en vigencia, Colombia lideró las ventas de vehículos eléctricos en la región, por encima de Chile y de República Dominicana, que son otros de los países que le han apostado también a tener incentivos para ese tipo de movilidad. Y en este primer semestre, inclusive con pandemia, se dispararon las ventas de vehículos eléctricos. Creo que el crecimiento en el primer semestre fue de cerca del 60-70% comparado con el de 2019. Y yo creo que en parte es que la gente con la pandemia se da cuenta que esas acciones individuales, cuando se dan masivamente de manera colectiva, sí tienen un efecto real en el tema de medio ambiente y de clima. Y creo que esta es la gran oportunidad para poder acelerar esa transición y seguir trabajando en políticas que pues conduzcan a la gente a tomar decisiones racionales, de tener obviamente una huella de carbono mucho más baja, y pues lo que todos queremos a 2050, que sea neutral. Excelente, muchas gracias, ministro Mesa. Alejandra. Bueno, a mí me gustaría ver durante los próximos meses que se impulse una recuperación acompañada de las inversiones necesarias para que aceleremos la transformación digital, y en el ámbito de la sustentabilidad que redunde en una mejor productividad de nuestro sector minero, en menores impactos, por ejemplo, en sus emisiones también. Y creo que en especial la pandemia ha puesto en mayor evidencia y por lo tanto urgencia la tendencia hacia la minería más sustentable y a la producción verde de cobre, que creo que es un imperativo ético, pero además también una tremenda oportunidad de negocio para la minería y todo su ecosistema de negocios e innovación. Sabemos que los próximos meses, en particular el próximo año, va a ser un año complejo para Chile. Tenemos muchas elecciones en nuestro sistema político y vamos de aprobarse, digamos, de ir adelante con el diseño de una nueva constitución. Sabemos que están todas las miradas puestas sobre este sector y los posibles cambios que este nuevo diseño podría traer, pero insisto, creo que el siglo XXI posiciona a Chile y a la región en un muy buen lugar en términos competitivos y de negocios sustentables, y espero que la salida de ese proceso sea una salida de ganar-ganar para el país y para el sector también. Gracias, Ale. Ana Carolina.
Sí, bueno, el presente creo que es muy importante para el largo plazo también, Nicolás, porque las decisiones que tomemos en los próximos meses van a ser fundamentales para lo que siga de aquí en adelante. Y yo creo que el reto y lo más importante es garantizar que esas políticas de recuperación económica o de transformación económica, como yo invitaba hace un rato, siguen manteniendo y refuerzan los estándares socioambientales de alta calidad y mantienen los compromisos que han asumido los países en términos de consulta previa, de participación, etcétera, ¿no? Creo que es muy importante, digamos, no asumir algún tipo de carrera hacia el fondo, que en pro de la recuperación económica echemos para atrás en eso. Creo que ese compromiso es fundamental, pero también desde el punto de vista ya no preventivo, sino activo, cómo utilizar esas rentas que se van a estar distribuyendo en los próximos meses para incentivar las inversiones allí donde vemos que son sectores que tienen el futuro potencial de no solo ser más sustentables, sino más incluyentes, ¿no? Entonces, ¿cómo llegan esas inversiones a comunidades étnicas, a comunidades rurales y a actividades económicas que tienen el potencial, como por ejemplo el sector agroalimentario de pequeña escala, de generar una inclusión mayor de mujeres, de comunidades rurales, etcétera? Excelente, muchas gracias. Yo creo que no hubiese podido cerrar mejor que ustedes, entonces yo lo voy a dejar en eso. Agradecerlos a los panelistas por su tiempo y valiosas contribuciones, como también a los participantes por las buenas preguntas que enviaron. Y también quisiera agradecer de nuevo a todo el equipo detrás del webinario y de la serie, especialmente a Lori y Andrés, que yo sé que han trabajado muchos días para asegurar que sea un suceso. Bueno, con eso a los participantes solo mencionar que esta serie ya terminó, pero vamos a tener otro webinario el 29 de octubre, en donde Alejandra va a moderar una sesión que enfoca mucho más a los impactos tecnológicos, que un tema que también tocamos hoy. Entonces, si quieren participar en esa sesión con expertos en ese tema, les pido inscribirse en minsus.net o contactarnos a nosotros. Y bueno, con eso, muchísimas gracias de nuevo. Espero que tengan un buen día y espero verlos el 29 de octubre. Gracias. Gracias. Chao, chao. Adiós. Chao, hasta luego. El rol de la industria extractiva en la reactivación económica. El mundo atraviesa una grave crisis sanitaria y económica por la aparición del virus del COVID-19 y las medidas de confinamiento necesarias para contener su avance. En este momento sigue la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y se han visto rebrotes en varios países, aunque se ven señales de reactivación económica. Los países de la región tienen una presencia importante de industria extractiva y explotan y exportan commodities como petróleo, cobre, oro y carbón, entre otros. La explotación de estos recursos es importante para sus cuentas nacionales, al ser una fuente importante de ingresos fiscales y por representar una proporción importante de sus canastas exportadoras. Además, las empresas son una fuente de empleos y dinamizadoras de economías locales. Mientras que algunos commodities han visto fuertemente afectado su precio, otros han ganado atractivo y se han cotizado al alza. Dado el tamaño de la industria y las capacidades en la región, se espera que la industria extractiva juegue un rol importante en la necesaria reactivación económica. ¿Qué rol puede jugar la industria extractiva en esta reactivación? ¿Qué tendencias se profundizarán o acelerarán por efecto de la pandemia? Con el apoyo de Cooperación Alemana GIZ, EITI Colombia, EITI Perú. El rol de la industria extractiva en la reactivación económica. El mundo atraviesa una grave crisis sanitaria y económica por la aparición del virus del COVID-19 y las medidas de confinamiento necesarias